Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los profesores de Audiovisual y Multimedia, Universidad Católica de la Santísima Concepción, también el Arzobispado de Concepción y Canal 9 Bio Televisión, hablando de temas relevantes, y esta vez hablaremos sobre los campamentos, una realidad que en Chile siempre ha existido, pero que en este minuto se ha agudizado, y vamos a ver las razones, los motivos, qué está pasando ahí, sobre todo cómo podemos colaborar para terminar con ese flagelo. Es por eso que hemos invitado a Isidora Lascano. Ella es la responsable de Bio Bio y Ñuble de Techo, una organización muy conocida. Tenemos también a nuestro Ceremi de Vivienda, Sebastián Audó, y también a nuestro alcalde de Coronel, Boris Chamorro, donde se ha vivido con mucha fuerza la realidad de los campamentos. Entonces, yo quisiera partir con el Ceremi, que es la autoridad que tenemos en este programa, si pudiera hacernos un diagnóstico de la realidad de los campamentos. Después vamos a seguir con el alcalde Chamorro para que nos cuente qué está pasando en Coronel, y después nos interesa mucho que Isidora nos cuente cómo Techo y otras organizaciones, algunas más conocidas, otras menos conocidas, están colaborando. Ceremi. Gracias. Buenos días, Monseñor, Isidora, alcalde. Gracias por la invitación. Creo que estos son temas muy relevantes y que requieren sobre todo conversación y diálogo, como bien se llama su programa, porque son temas súper complejos, multifactoriales, que además impactan de manera muy dolorosa a muchas familias en el país y en el mundo. Y se requiere que todas esas miradas y todos esos esfuerzos confluyan para poder generar políticas públicas que den respuesta adecuada a las personas. Yo quiero partir diciendo que claramente el Estado y todos tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar la respuesta frente a la realidad de los campamentos. Algo de eso ya hemos estado haciendo durante el gobierno, especialmente este año 2021, a propósito también de la situación socioeconómica del país, que por supuesto que ha afectado mucho a familias que habían salido de campamentos, que habían adquirido trabajos, habían terminado sus estudios o que habían generado algún emprendimiento y que hoy día con las dificultades que tenemos, lamentablemente se han visto forzados o a volver a campamento o a situarse en nuevos campamentos. A mí nunca me gusta discutir mucho el tema de las cifras, porque creo que esto no es un tema solo de números, es un tema más bien de cómo respondemos a la necesidad habitacional, y por lo tanto, a pesar de que nuestro catastro de campamentos del Ministerio del año 2019 registra 131 campamentos, lo que hay que hacer es tener mejores políticas para que, independiente de la cantidad, podamos llegar más rápido y mejor a las familias, de tal manera de que uno pueda ayudar a familias a salir de campamentos más que las que obviamente están llegando a los campamentos, ¿ya? Y para eso hoy día hemos generado una serie de baterías de políticas públicas que vamos a poder conversar, pero sin duda que se requiere mucho más apoyo de parte de los municipios y de la sociedad civil, como acá representan los municipios de Coronel y Techo para Chile. Una pregunta, alcalde. ¿Quién es la persona que en este momento en Coronel está viviendo en campamento? ¿Cuál es su perfil? Si son de ahí, vienen de otros lugares, edad, situación educacional, laboral, siguiendo el diagnóstico que hizo Sebastián Audó. Muchas gracias, Monseñor. Muy buenos días. Saludar al Ceremi Sebastián Abodoj, a Isidora del programa Techo. La verdad que, bueno, la realidad de Coronel no es muy distinta a la de la región y la del país. Bien señalaba el Ceremi, la verdad que este es un problema de Estado y un problema que tenemos que afrontar todos. La autoridad de gobierno, los gobiernos locales, las organizaciones, en este caso representantes de la sociedad civil, la iglesia, en fin, todos tenemos que trabajar para poder sacar
a la mayor cantidad de las familias en estas condiciones de campamento o asentamientos precarios, como en el caso de Coronel, donde tenemos cerca de 7 campamentos catastrados en el programa de campamento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y donde además tenemos 6 tomas o asentamientos precarios que se han ido acentuando durante este tiempo, más aún entre el año 2020 y 2021. Esto obedece principalmente, ¿cuál es el perfil? A la pregunta que señalaba Monseñor. La verdad que obedece a 2 o 3 factores que son bastante importantes, principalmente a gente que no tiene hoy día los medios para poder seguir cancelando un arriendo de manera formal, como lo hacían durante los últimos 10 o 15 años. Segundo, a personas que la verdad que llevan 5, 6, 7, 10, hasta 12, 13 años esperando poder adjudicarse un subsidio de vivienda y que la verdad que se aburre de seguir esperando y postulando año tras año y seguir postulando, y la verdad que se empiezan a buscar otros medios de presión para poder acceder a la vivienda. Y también tenemos que señalarlo que obedece también a una gran cantidad de inmigrantes. Por lo menos en el caso de Coronel, nosotros tenemos personas que son inmigrantes que están en Coronel, venezolanos, colombianos, que han llegado principalmente a este tipo de campamentos que se han conformado en nuestra ciudad. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, creo que es un poco en la línea de lo que señala el Ceremi. Aquí hay que tratar de potenciar las políticas públicas, de fortalecerlas, de un trabajo mancomunado, de actualizar tal vez el catastro de campamento, porque el último catastro que tenemos del año 2018, si no me equivoco, según la información del ministerio, y la verdad que cómo vamos avanzando en que los campamentos, perdón, en que las tomas avancen hacia campamento y posteriormente poder dar solución habitacional. Yo creo que por ahí ese es el camino, Monseñor. Nos llegó una pregunta del público y espero que la respondan nuestros entrevistados. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Luengo y quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales avances logrados en la zona para las personas que viven en campamentos? Bueno, un poco para complementar lo que comentaban recién, nosotros en marzo sacamos nuestro catastro de campamento 2020-2021, donde pudimos ver un aumento de un 74% de las familias viviendo en campamentos desde el último catastro que presentó el MIMBU el año 2018-2019. O sea, hoy día hay cerca de 82.000 familias viviendo en 969 campamentos a lo largo del país. O sea, ha habido un crecimiento enorme de las familias viviendo en campamentos y una realidad que hoy día tenemos que poner en la palestra y poder trabajar el tema. Y es un fenómeno súper vivo porque al salir a terreno, salir a catastrar, vimos como muchos nuevos asentamientos se estaban formando, como muchas casas estaban en construcción. Entonces en el corto, mediano plazo, este aumento de familias viviendo en campamentos va a seguir creciendo y es súper preocupante. Y de las principales razones que declara las familias de haber llegado a vivir a campamentos es principalmente por los problemas económicos, porque perdieron su trabajo, porque bajaron sus ingresos o les subieron el precio de los arriendos. Entonces nosotros vimos durante este año cómo llegó con mucha fuerza, por ejemplo, la olla común, cómo vimos en terreno que las familias salían a trabajar en condiciones súper precarias para poder llevar la comida a la casa, cómo las familias no tuvieron otra opción de llegar a vivir a este tipo de asentamientos porque no tenían un techo para su familia, porque no podían pagar arriendo, porque no era sostenible la realidad donde ellos vivían. Entonces esto nos muestra como lo frágil que estamos viviendo hoy día como sociedad, una realidad súper chocante, que hoy día nos duele mucho. Nosotros como fundación que venimos muchos años trabajando con las familias de campamento, y es súper importante que podamos ver detrás de estos números que no son solo familias, que son dirigentes que luchan día a día por todos sus vecinos y vecinas, que son familias que están pasando frío, son niños que se les construye en casa en condiciones súper precarias, ahora que se vienen las lluvias, que se mojan, que no tienen conectividad para la educación. O sea, es una realidad súper dura que se está viviendo hoy día en los campamentos, y es súper importante que podamos poner el tema para poder conversarlo. Y nosotros vemos que hoy día esto no solamente tenemos que atacar el cómo sacar a la familia a campamentos, sino que el campamento es una realidad visible que viene a un problema mucho más grande que tenemos en las ciudades, que es la exclusión habitacional. O sea, hoy día tenemos más de 500.000 familias en situación de precariedad y exclusión habitacional, o sea, familias que no tienen una vivienda digna en Chile, ya sea porque viven en campamentos, o porque viven asignados, o porque viven de allegados, y si a esto le sumamos todas las familias que viven con arriendo abusivo, son miles de familias que no tienen acceso a la vivienda. Entonces hoy día
nosotros creemos que el foco hay que ponerlo en esta exclusión habitacional, en este déficit que tenemos para que las familias no sigan llegando a vivir a campamentos. Entonces, lo importante es entender que la solución hoy día no pasa solo con terminar con los actuales campamentos, sino que evitar que surjan otros, y para eso tenemos que trabajar por el acceso a la vivienda Chile, como decía Seremi, como decía el alcalde. Hoy día tenemos que convocar a todos a sumarse a esta línea de trabajo. Tenemos que ver cómo podemos convocar tanto a los actores privados, a los actores públicos, a la academia, a toda la sociedad a sumarse a trabajar por este Chile sin acceso, que hoy día no tiene acceso a una vivienda digna. Eso justamente quería preguntarle a Sebastián. Mirando en este minuto los proyectos de ley que hay en materia de acceso a la vivienda, que como bien decías tú, multifactorial, influye en la posibilidad de acceso al crédito, el tema de las urbanizaciones, etcétera. Bueno, ese es un tema muy complejo e interesante a la vez. ¿Crees que en este minuto los proyectos de ley que hay van a dar solución a lo que se está viviendo, o tú piensas que la realidad es más rápida, por así decirlo, que los procesos legislativos? Y quisiera preguntarle después a Boris de qué manera eso influye en la tarea diaria del alcalde que está en terreno. Ok. A mí me gustaría contar qué es lo que estamos haciendo distinto este año, reconociendo de antemano que no es suficiente por la magnitud del desafío, y también entrar en el tema de fondo que plantea Isidora. Nosotros este año partimos con el programa Acción Campamentos de manera piloto en cerca de 10 campamentos en la región del Biobío, para que la misma comunidad que está en el campamento participe de lo que se va a decidir respecto del futuro del campamento, y para que también durante la aplicación de la estrategia, o de salida o de erradicación, hay una intervención social, de tal manera de que las personas puedan acceder a mejores oportunidades económicas, laborales, sociales, culturales, ¿ya? También iniciamos un plan de habitabilidad primaria. Hay varios campamentos que lamentablemente no tienen estrategia de salida en el largo plazo, y no es posible que el Ministerio y la sociedad civil esté congelado o suspendido hasta que eso se defina. Con este plan de habitabilidad primaria estamos llegando con servicios básicos de salubridad, de seguridad también, de acceso a distintos campamentos en la región del Biobío, de tal manera de que podamos al menos dar un pasito más en materia de dignidad y de condiciones en los campamentos más frágiles que tenemos en la región del Biobío. Además, aumentamos los recursos para poder aplicar más subsidios de salida en los distintos campamentos, y lo hemos vinculado también como una medida preventiva al subsidio especial de arriendo a propósito de la situación socioeconómica, de tal manera de que personas que están con arriendos vigentes tengan un copago importante en ese arrendamiento cuando han perdido su trabajo o tienen una disminución importante de los ingresos, también un 30%, que es la realidad que decía Isidora. Entonces, la idea es que esas personas que lamentablemente por la situación que estamos pasando han perdido su pega o tienen menos ingresos, además no pierdan su hogar o el arriendo que hoy día tienen y tengan que salir a buscar viviendas, que hoy día está muy complicado el mercado, y probablemente si no la encuentran se van a ver forzados a volver a un campamento o a residir en un campamento. Entonces ahí tenemos 2 o 3 acciones importantes, innovadoras, respecto de cómo enfrentar la realidad de los campamentos, y también esta preventiva respecto del subsidio de arriendo especial por la situación de la pandemia. Ahora, entrando al tema de fondo, que es muy complejo y que requiere que todos los actores intervengan, aquí hay un punto importante, que es la exclusión habitacional de la que habla Isidora, y también la segregación. Y en eso, por ejemplo, intervienen mucho los planos reguladores comunales. Las ciudades siempre crecen, y pueden crecer horizontalmente o verticalmente. Y está más que acreditado los costos que tiene el crecimiento horizontal: el costo medioambiental, el costo de urbanización, el costo de la falta de acceso a los servicios básicos, a los servicios de educación, de salud, culturales, de áreas verdes, y también la exclusión de los sectores más vulnerables, por ejemplo, en campamentos. Por eso es que, por ejemplo, la Política Nacional de Desarrollo Urbano lo que está promoviendo desde hace 2 o 3 años, en una política transversal, se inició el primer gobierno del presidente Piñera y se promulgó o se estableció formalmente en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, es un crecimiento vertical, pero de manera equilibrada, ¿ya? Obviamente con límites proporcionales a las alturas, dependiendo del entorno público donde se insertan los proyectos, pero es súper importante que la planificación territorial, que a veces se ve como un tema súper elevado, lejano,
se aborde también, por ejemplo, desde la perspectiva de los campamentos, porque las decisiones que se toman en esa materia tienen efecto después en las decisiones públicas que, por ejemplo, vivienda tiene que tomar. Eso nos va o a dificultar más o nos va a posibilitar más, por ejemplo, desarrollar proyectos de integración o proyectos para personas en campamento en la ciudad, en lugares bien ubicados, en lugares que están cerca de los parques, que tienen buen acceso, etcétera, o nos lo va a dificultar y nos obliga a hacerlo por materia de costos y todo eso que es parte de un proyecto, hacerlo en sectores que no tienen esos buenos servicios. Entonces aquí también, cuando uno habla de los temas de fondo, hay que entrar en estos temas. Crecimiento de las ciudades, integración social, acceso a los servicios y, por supuesto, urbanización. Porque con esto cierro, monseñor, la principal característica del campamento, ¿cuál es? Que no tiene la urbanización necesaria para que los vecinos sientan que están en condiciones de dignidad, como lo sería un barrio. No tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a electricidad, están lejos de la ciudad, están lejos de los servicios educacionales, etc. Por eso cuando nosotros avanzamos en estrategias de erradicación, cuando estamos en condiciones de erradicar, lo que hacemos es que tratamos de pasar desde un campamento a un barrio, con todo un plan de urbanización para que ese lugar tenga las condiciones de dignidad que corresponden. Pero eso toma tiempo, toma tiempo. Entonces también hay que, como dice Isidora, abordar la situación que hoy día tenemos, pero también empezar a pensar en el futuro cómo hacemos para evitar el crecimiento de los campamentos a través de todas estas políticas urbanas, territoriales y habitacionales. Eso es justamente lo que le quería preguntar al alcalde, a Boris. ¿Cuál es en este minuto la realidad de Coronel y cómo se perfila de aquí a 10 años más? O sea, la realidad de Coronel es que hoy día tenemos 7 campamentos con cerca de 311 familias y tenemos 6 tomas que se han ido potenciando estos últimos 2 años con cerca de 513 familias. O sea, en realidad tenemos una necesidad habitacional en estos segmentos de cerca de 824 familias que requieren hoy día o que están en una condición ya sea de campamento o de toma irregular. Por lo tanto, claramente es una situación compleja. Y es por ello que eso también, y aquí voy a la pregunta, a la primera pregunta, Monseñor, la verdad que eso también nos ha llevado a un desafío a los municipios de las distintas comunas de la región y del país, me imagino. Porque la verdad que, si bien es cierto, nosotros trabajamos de manera coordinada con los ministerios, aplicando las políticas públicas que se impulsan desde el gobierno, la verdad que los municipios en sí tienen hoy día una oficina, departamento de vivienda, pero dentro de esa oficina o departamento de vivienda, la verdad que no existe la unidad de asentamientos precarios, por ejemplo. Y nosotros, en el municipio de Coronel, el año 2020, creamos la unidad de asentamientos precarios, que es la que nos permite trabajar mancomunadamente con la unidad de campamento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, visitar los campamentos, coordinar la entrega de ayuda social, potenciar o la constitución de ollas comunes, por ejemplo, como lo hicimos de hecho lo hemos hecho durante el año 2020 y este año 2021. También, ¿por qué no decir el orientar el apoyo a poder dar solución habitacional? En el caso de los campamentos que están regularizados en Coronel, se le ha dado solución habitacional entendiendo este subsidio de arriendo en primera instancia, que hoy día la verdad que está en una situación bastante compleja porque muchas de esas personas que se han adjudicado los subsidios de arriendo han vuelto a los campamentos porque el subsidio de arriendo que entrega el gobierno, la verdad que hoy día los arriendos están más caros de lo que estaban hace 1 año o 2 años atrás. Porque también aquí existen muchas personas que se aprovechan de las condiciones de la pandemia y empiezan a subir los valores de los arriendos, que la verdad que eran muy distintos a lo que estaban hasta antes de la pandemia, porque existe mucha demanda de arriendo en general. Entonces, la verdad que ahí tenemos una situación bastante compleja, pero en el caso de los gobiernos locales, de los municipios, Monseñor, este desafío ante la adversidad de lo que está ocurriendo hoy día con la necesidad habitacional que tienen nuestras unidades de campamento o de toma, la verdad que nos ha llevado también a que los municipios hoy día nos pongamos a la vanguardia y podamos crear nuestras propias unidades, como la unidad de asentamientos precarios, para poder trabajar mancomunadamente con la necesidad que tienen nuestras familias. Quiero hacer la siguiente pregunta. Bueno, ha habido un incremento, sin lugar a duda, es visible. ¿Ustedes sienten que ha habido un incremento de reflexión, por ejemplo, en las facultades de arquitectura, en las facultades de sociología, en las facultades, digamos, que tienen un trabajo, tienen mucho que decir ahí, o sienten que la academia va más lenta? Porque ustedes dos nos nombraron
justamente la academia, ¿tiene la impresión que van más lenta? Y lo otro, si hay interés, por ejemplo, de los alumnos de urbanismo, de arquitectura, de ingeniería, de entrar, digamos, en esta área que es tan sensible y que evidentemente muy triste. No sé si ahora podría contar algo al respecto, si ha sido un tema de conversación. Sí, por supuesto. Nosotros hemos visto como distintos actores han tratado de sumarse al tema. Nosotros sacamos el catastro hace poco, entonces hemos podido presentarlo tanto a la empresa, tanto a la academia, a las mismas familias, y cómo vemos el interés de distintas partes por poder solucionar este problema. Entonces, lo que nosotros proponemos ahora es que conocer todo lo que está pasando, ir al territorio, que podamos levantar desde las familias, como decía el Ceremi, conocer la realidad que viven ellos para poder dar respuesta a las principales problemáticas que están viviendo. O sea, hoy día tenemos que cambiar la forma en que pensamos las soluciones, tenemos que poder ir más allá, y para eso necesitamos de todo, necesitamos de la academia, necesitamos poder innovar en las propuestas y pensar en atacar el problema estructural, como hablaba antes, que este problema que es el déficit habitacional. O sea, en nuestro país hoy día tenemos los recursos, tenemos las ideas, tenemos un nivel de academia súper avanzado, entonces, ¿cómo utilizamos todas estas capacidades para poder responder a esta problemática? Pero para eso creemos nosotros que es súper importante poder avanzar y ponernos una meta que proponemos como fundación, que es el déficit cero. ¿Cómo llegamos a tener un déficit habitacional cero para atacar este problema estructural de raíz y que no siguen llegando a la familia a vivir a campamento porque no tienen otra salida, porque no tienen un acceso a vivienda, porque hoy día las políticas habitacionales son súper rígidas, hay muchas barreras de entrada? Hoy día el mercado inmobiliario, lo que es la entrega de subsidio, no le está dando solución a la familia. O sea, hoy día el mercado financiero, para poder acceder a una vivienda de manera formal, es súper difícil. Y también a través de los subsidios no se está dando abasto a todo el déficit habitacional que tenemos hoy día en el país. Muy bien, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ha sido la primera parte de un programa tremendamente interesante y sobre todo que ha visibilizado un tema que para mucha gente está oculto, y en ese sentido yo aprovecho de felicitarlos a los tres, personas jóvenes que están involucradas de cuerpo y alma a tratar de darle una mejor vida a las personas. Y en la segunda parte vamos a hablar especialmente de campamento y migración. Hacemos una pequeña pausa y volvemos, y muchas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos en el segundo bloque de diálogo. Esta vez vamos a contar con la presencia del alcalde de Coronel, por segunda vez, Boris Chamorro, y con la ingeniero civil, industrial y responsable de techo del Biobío Ñuble, Isidora Lascano. Y hay una pregunta del público que quisiera que escucharan y puedan responder. Hola, mi nombre es Francisca Durán y quiero preguntar, ¿cuál es el trabajo mancomunado que se realiza entre instituciones para erradicar los campamentos? Perfecto. Bueno, nosotros como fundación estamos en trabajo constante, ya sea con el Estado a través de sus gobiernos regionales, municipales, siempre buscando la mejor solución para las familias. Ya sabemos que ellos no pueden encontrar soluciones y tenemos que poder ayudarlos con los distintos actores, también con la empresa privada que nos aporta para poder trabajar nosotros en terreno con las familias. Trabajamos día a día con el área de asentamientos precarios del Servio. Entonces, ¿cómo entre todos los actores, desde la ONG, desde los actores públicos, desde los actores privados, podemos trabajar en conjunto para dar respuesta a esta problemática? O sea, nosotros estamos día a día en el terreno, escuchando a las familias, levantando sus necesidades. Sabemos que ciertos actores públicos de repente no pueden tener esa capacidad, entonces, ¿cómo nos podemos trabajar en conjunto? Nosotros levantando la información, levantando las alertas y desde el otro lado poder ir entregando las herramientas para poder dar solución a estas problemáticas. El caso suyo, alcalde, ¿cuál es tu visión? Mire, la verdad, monseñor, es que es fundamental. El trabajo mancomunado es sumamente importante porque tenemos que entender que las familias que se encuentran en una situación de necesidad habitacional, tanto en campamento o en toma, ellas por sí solas no han logrado tener una solución habitacional. Por lo tanto, el llamado que hoy día existe es que todas
organizaciones, tanto del Estado, del gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la Fundación Techo, a través de los municipios, tienen que trabajar de manera mancomunada, incluso también, ¿por qué no decirlo?, a través de la industria privada, para que colaboren de manera mancomunada para poder acceder a terreno, para poder orientar a las familias en el quehacer de la postulación, y también obviamente por el otro lado el Estado colaborando con disponer de los subsidios necesarios para que ellos puedan tener una solución habitacional. Nosotros en esto, monseñor, la experiencia de Coronel, el haber creado la unidad de asentamientos precarios que está a cargo de una funcionaria que se llama Lorena Salgado, la verdad que nos ha permitido poder acercarnos al levantamiento que vamos haciendo por parte de cada uno de los campamentos o tomas que tenemos irregulares en nuestra comuna, pero también en coordinación directa con la unidad de campamentos del Ministerio, con la Fundación Techo o también con las distintas organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, lo que no se resuelve de manera personal, hoy día las instituciones tienen que resolverla de manera colectiva. Una pregunta que quise hacer la vez pasada: ¿cuál es la edad, cuál es el rango etario de las personas que están en los campamentos? ¿Qué pasa con los niños y los adultos mayores y los migrantes? ¿Cuál es la situación de ellos, que justamente son las personas más vulnerables? No sé, Isidora, tú que has levantado información al respecto, nos puedes decir. Perfecto. Bueno, la edad es muy variable. Tenemos campamentos que llevan 100 años, donde vemos mucha presencia de adulto mayor, gente ya que ha hecho toda su vida ahí, sus abuelos, sus hijos, sus nietos, toda la familia ha vivido en el mismo campamento, pero hoy día los campamentos nuevos que se están formando desde la pandemia, desde el estallido social, tienen una realidad de familias mucho más jóvenes, familias que quedaron sin trabajo, gente entre 20 y 40 años que no tuvo cómo dar respuesta a su situación habitacional y tuvo que llegar a vivir a campamento. O sea, es un perfil de personas mucho más jóvenes que hoy día está llegando a vivir a campamento. Y en cuanto al tema de migrantes, hoy día tenemos que dejar claro que el déficit habitacional está afectando a todas las familias vulnerables, o sea, ya sean chilenas, ya sean migrantes. El problema hoy día para nosotros que creemos que no es la migración, sino que es la pobreza que hoy día tenemos en el país. Según nuestro catastro, el 30% de las familias que están viviendo en campamentos son migrantes a lo largo del país, lo cual se mantuvo desde el catastro del mismo 2019. O sea, no hubo variación. Aumentó la misma cantidad las familias migrantes como las familias chilenas. O sea, si bien es un gran porcentaje tener 30% de familias migrantes, lo que también nos tiene que preocupar es que el 70% restante que está viviendo en campamentos son familias chilenas. Y en Biobío una cifra muy baja, entre un 5% de las familias migrantes que viven en campamentos. Entonces, hoy día hay que aclarar que la falta de acceso a la vivienda digna está afectando a todas las familias que sean altamente vulnerables, ya sean chilenas o migrantes, como lo dije en un principio. A ver, pero podemos concluir de lo que hemos conversado en esta interesante reunión que a menor trabajo, a más precariedad del trabajo, más campamentos. O sea, pareciera ser que el trabajo es un factor relevante. Y por otro lado, a mayor acceso a las políticas públicas en materia de vivienda, menor posibilidades de campamento. Es así, y nos gustaría también, Boris, si puedes contar la historia del Coronel respecto de los niños, los adultos mayores y los migrantes. A ver, son varias preguntas, pero la primera es que a mayor precariedad y a mayor irregularidad laboral, mayor campamento. Eso. O sea, las personas que tienen menores condiciones de seguridad laboral, hoy día se van a un campamento. Eso es una realidad. Ante eso, nosotros, en general, de los cerca de 6, 7 campamentos que tenemos, las 6 tomas que tenemos en la comuna, en su gran mayoría son familias jóvenes. Y en su gran mayoría, monseñor, allegados. Personas que vivían en su condición de allegados, personas que vivían arrendando y que hoy día, en virtud de la condición de la pandemia, han dejado de su fuente laboral, han tenido que dejar su fuente laboral y la verdad que no han podido pagar el arriendo y se han tenido que ir a un campamento. Y de cerca de las 824 familias que tenemos nosotros catastradas en nuestra unidad de asentamientos precarios en el municipio de Coronel, un 20% son migrantes. Son personas que han llegado,
20% son inmigrantes, y que la verdad que también nos tiene muy, muy complejo, y eso es bueno señalarlo, monseñor, porque la condición de regularidad no tan solo en el ámbito de la vivienda de los inmigrantes, sino que también de su estar en nuestra comuna, en la región y en el país. Esas personas la verdad que no están de manera regular. Entonces ahí hay un doble trabajo que hay que hacer con ellos, porque nunca van a poder tener solución habitacional si no regularizan su condición de inmigrantes al interior, o no legalizan su condición al interior de nuestro país, de la región o de nuestra comuna. Entonces tenemos que orientarlas, en el caso de los inmigrantes, tenemos que orientarlos a que puedan regularizar su condición, y por otra parte, ver la posibilidad de poder acceder a alguno de los programas habitacionales del gobierno. Una pregunta a ustedes dos, considerando que estamos en el pic de la pandemia. Las personas que viven en campamento, ¿las tasas de contagio son superiores a aquellas que no viven en campamento? Es decir, ¿hay un vínculo con las condiciones ambientales, de sanidad, etcétera? ¿Tienen estudios al respecto? ¿Qué han visto? Por nuestro lado, como trabajamos en el terreno, nosotros desde que partió la pandemia nunca dejamos de ir a terreno y estar codo a codo con las familias, podemos ver que sí, o sea, las personas más vulnerables son más vulnerables frente a la pandemia, frente a los contagios en el COVID, por distintos factores, como por ejemplo las condiciones habitacionales en las que viven. Son muchas familias que viven en grandes niveles de hacinamiento, que no tienen la posibilidad de realizar las medidas que se nos pedían, por ejemplo, como mantener la distancia, o que no tienen acceso formal al agua. Lo que más se nos pedía era lavémonos las manos, cuidémonos, pero ¿cómo le pedimos eso a familias que viven hacinadas, que no tienen acceso formal al agua? Entonces, según un estudio que nosotros sacamos también durante el año, podemos concluir que hoy día las familias más vulnerables en nuestro país son mucho más vulnerables frente a la pandemia que hoy día estamos viviendo. Así es. Boris, tu experiencia en Coronel. Bueno, la verdad es que eso es así. Y de hecho les quiero recordar que para el terremoto del 2010 también ocurrió lo mismo. Entonces, ante la acción de crisis, ante la acción de inconvenientes que tenemos, en el caso del terremoto, en el caso de la pandemia, la verdad que obviamente es donde más se requiere apoyo en materia habitacional. Y ante ello, yo la verdad que siento, monseñor, que ahí hay un trabajo que hay que desarrollar de manera mancomunada. Nosotros hemos estado no tan solo desde ahora, sino que desde hace 3 años ya trabajando con esta unidad de asentamientos precarios. Hemos tenido buenos resultados, porque desde poder ingresar a una toma ilegal al programa campamento, poder darle solución habitacional, aunque sea a través del subsidio de arriendo, hasta acceder a su vivienda definitiva, la verdad que es un buen mecanismo. Pero también, por otra parte, tenemos gente que está llegando cada día a las tomas que se están instalando de manera irregular. Y ahí tenemos un desafío en los próximos 15 a 20 años. Y para eso, monseñor, es sumamente importante que podamos hacer fuerza común para que el Estado de Chile pueda aumentar la inversión en materia de proyectos de fondos solidarios y cambiar los criterios. Porque, y esto lo quiero señalar muy, muy abiertamente, porque tenemos que actualizar la política habitacional, monseñor, que no la hemos actualizado en los últimos tiempos. O sea, el catastro campamento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es el mismo del año 2018, y estamos en el año 2021. Entonces tenemos que actualizar el catastro de campamento de nuestra comuna e ingresar a esas tomas irregulares para que puedan acceder al programa campamento y puedan tener buena solución habitacional. Pero además, lógicamente, es importante aumentar los recursos en materia de mayor inversión en materia del Fondo Solidario del Decreto Supremo 49, quitar ciertos, y aquí hay un dato que es sumamente relevante. Uno de los requisitos para postular al decreto, al Fondo Solidario, al Decreto Supremo número 49, que es la que postula la mayor cantidad de gente que está en campamento, es la cantidad del número de integrantes del núcleo familiar. Y la verdad que efectivamente hace 10, 15 años atrás las familias eran bastante extensas, papá, mamá, 2 o 3 hijos, pero hoy día tenemos condiciones de familia donde es solamente la mamá y 2 hijos, o solamente papá y mamá y un hijo. Y por ese requisito muchos de ellos, la verdad que no pueden acceder a este Fondo Solidario de Vivienda, que es el Decreto Supremo número 49. Entonces tenemos que actualizar la política pública, poner más fondos, poner más recursos, y de aumentar el nivel de catastro, por lo menos en materia de los campamentos o las tomas irregulares que tenemos en nuestra región. Una pregunta que quisiera hacerle sobre todo a Isidora. Estamos viviendo un momento donde muchas personas quieren hacer voluntariado, ¿ah? Personas jóvenes, profesionales, que sienten que la situación en Chile
quieren involucrarse. Yo he percibido eso, he percibido como nunca me ha llamado personas que quieren hacer algo, etcétera. ¿Cuáles son las alternativas que ofrecería, por ejemplo, Techo para alguien que quiere involucrarse en esa fundación? Nosotros estamos siempre buscando nuevas posibilidades, sobre todo en las ollas comunes, los comedores, que tenemos tantos en la arquidiócesis, pero evidentemente hay cientos de fórmulas de colaborar. Sí, bueno, contarle un poco que el modelo de intervención que tenemos desde la Fundación, junto a los voluntarios, busca principalmente incidir en mejorar la calidad de vida de las familias mientras viven en el campamento y mientras trabajamos por facilitar a que más familias puedan salir y llegar a su vivienda adecuada. Entonces, en todo este tiempo que las familias demora o que familias viven en campamento, que puede ser 10 años, 15 años, 20 años, que pueden obtener su solución habitacional, nosotros trabajamos con voluntarios día a día para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, ¿Y en qué consiste el voluntariado? ¿En qué consiste concretamente? mira, nosotros tenemos distintos programas de trabajo con distintas iniciativas, siempre buscando fomentar el desarrollo comunitario, potenciar los líderes comunitarios, entregar herramientas educacionales a los niños y adultos, capacitaciones en habilidades, distintas habilidades. Ahora nos tuvimos que adaptar en la pandemia. Antes teníamos capacitaciones en oficio, ahora nos adaptamos un poco a la alfabetización digital, a lo que se va necesitando, pero siempre desde las necesidades que surgen del territorio, mejores de habitabilidad mínima, de espacio, construcción de sedes, luminarias públicas porque viven espacios muy oscuros, construcción de huellas porque es un barrial, sabemos que las condiciones de las que vive la familia de campamento son súper precarias. Entonces, ¿cómo nosotros desde la Fundación podemos acompañarlos a través de distintas aristas y programas que hemos ido creando en base siempre a las necesidades que surgen del territorio? Es algo muy importante destacar, que todo lo que nosotros hacemos es en base a las necesidades que escuchamos y que vemos en el territorio. Y bueno, y todo esto hacemos un trabajo súper coordinado y codo a codo, siempre un trabajo codo a codo, un trabajo súper horizontal desde nosotros como profesionales, los voluntarios y voluntarias de la Fundación, con todos los líderes comunitarios de cada comunidad. Entonces la invitación hoy día es a que se sigan sumando a nuestra plataforma de voluntariado. A través de la página web pueden inscribirse en cualquiera de estos programas, ya sea en el área de sustentabilidad, educación, solución habitacional, organización comunitaria, para poder aportar desde el área de más interés de cada persona a mejorar la calidad de vida de la familia. ¿Cuáles son, alcalde Boris, las plataformas de voluntariado que se pueden hacer en Coronel? Bueno, la verdad que nosotros, Monseñor, nuestro liderazgo surgió desde el voluntariado, por lo tanto, la verdad que tenemos bastante experiencia territorial en esa materia y ante ello la Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de la Unidad de Asentamientos Precarios, como ya lo hemos hecho, o a través de la Casa de la Juventud del municipio de Coronel, hoy día existe ese espacio que le hemos brindado y que nos ha permitido incluso, por ejemplo, trabajar en algo tan básico pero sumamente importante, la regularización eléctrica de los campamentos que tenemos en nuestra comuna. Hay personas que están hoy día cotidianamente viviendo la incertidumbre de que mañana puede ocurrir un accidente eléctrico y se les puede incendiar no solo su vivienda, sino que la vivienda del campamento completo. Pues bien, nosotros en Coronel lo regularizamos en un convenio que firmamos como municipio con la Compañía General de Electricidad, y la propia compañía hizo el trabajo de regularizar el tema eléctrico de todas y cada una de las viviendas al interior del campamento. Las ollas comunes que potenciamos durante el año 2020 y continuidad durante el año 2021. La vacunación, mire qué importante. Nosotros hemos logrado acercar la vacunación a los distintos territorios y también poder disponer de equipos de salud pública para que pueda vacunar a las personas ante el COVID y como lo estamos haciendo ahora contra la influenza. Entonces hay un trabajo también de mejoramiento que se ha hecho en materia de habitabilidad y de este trabajo de manera voluntaria con muchos jóvenes de la comuna de Coronel que han brindado sus fines de semana para poder mejorar las condiciones de vida, mejorar una pieza en materia de infraestructura, en materia de camino, en materia de alumbrado público. Entonces, la verdad que nosotros en general en Coronel, a pesar de la adversidad de la cantidad de familias, más de 800 que tenemos en condiciones precarias, la verdad que a lo menos a través de este gobierno comunal y por parte de uno de nuestros ejes estratégicos del sello social de esta gestión municipal, nos ha permitido poder acercarnos a la familia y poder darle a lo menos condiciones más dignas en materia habitacional. Una pregunta, Isidora y Boris, pero más personal, ya nos queda lamentablemente 2 minutos. Bueno, este país ustedes lo recibieron
ustedes recibieron este Chile concreto, este Chile real, que ha manifestado grandes deficiencias, grandes inequidades. ¿Qué significa para ustedes, profesionales, un trabajador social, un ingeniero civil industrial, profesionales jóvenes, involucrarse, bueno, uno en el ámbito político y el otro en el ámbito de alta política también, que es justamente influir para hacer estos cambios? ¿Cuál es su percepción interior, digamos, frente a esta opción que evidentemente que es tremendamente exigente? Un minuto cada uno y terminamos este interesante programa. Empecemos por Isidora, puedes empezar tú. Un minuto cada uno. Oye, no, para mí es una realidad súper fuerte, son realidades súper duras con las que nos toca vivir día a día y es una realidad a la que no podemos ser indiferentes. O sea, si nosotros desde nuestro estudio, desde nuestras capacidades podemos aportar a hacer una sociedad más justa, es súper motivador, te da una tranquilidad del día a día cuando uno llega después de trabajar y esa es mi invitación hoy día, a no ser indiferente a esta realidad. Hoy día todos podemos sumarnos de alguna forma, o sea, si no puede ser voluntario, quizás puede ser con un aporte monetario, con compartir, con visibilizar la realidad que estamos viviendo hoy en día. Entonces, ¿cómo hoy día todos podemos sumarnos de alguna forma a construir estas ciudades más justas y un Chile menos prejuicioso, que sea más colaborativo y que sea mucho más cercano a todas las realidades y poder seguir creando este tejido social y la cohesión social en el país? Boris. Mire, la verdad que es fundamental el tema de cómo nosotros, desde nuestro rol, yo desde mi profesión como trabajador social, la verdad que he logrado convivir con estas realidades, no tan solo desde mi vida personal, sino que también en mi quehacer profesional. Por lo tanto, la verdad que la vocación que nosotros le hemos logrado impregnar, el lograr empatizar con las necesidades que tiene nuestra familia y no condenarla, porque la verdad que aquí se logra incluso estigmatizar a los campamentos como si fuera un segmento de personas que viven en el ámbito delictivo constantemente. Y la verdad que no es así. Son familias con tal igual necesidad como cualquier otra, con principios y valores, igual que otras. Por lo tanto, la verdad que nosotros lo que hemos logrado hacer ha sido, desde mi rol como alcalde, pero también desde mi formación profesional, desde mi vocación como ciudadano, como hijo del rigor de coronel, la verdad que hemos estado siempre presentes y siempre disponibles a poder apoyar. Y sobre todo, la verdad que la satisfacción, monseñor, y yo creo que Isidora va a compartir conmigo, la satisfacción de lograr dar una solución habitacional a una familia, la verdad que es imborrable. Es imborrable no solo para ellos, para uno también que colaboró en ese camino, pero por sobre todo para sus hijos, que viven en condiciones mucho más dignas. Eso al final del día, monseñor, es lo que nos llena, es lo que nos infla, nos insta a seguir trabajando hacia adelante. Bueno, yo quiero agradecer la presencia de ustedes. Creo que este ha sido un programa extraordinario porque contamos en la primera parte con el Ceremi de Vivienda, un alcalde y una profesional que trabaja en techo, personas jóvenes, comprometidas, que más que hablar, hacen. Y realmente los felicito y estoy seguro que van a conmover a muchos corazones y me quedo con la palabra, no podemos ser indiferentes. Yo le agradezco también a los profesores de audiovisual y multimedia, Canal 9, Bio Televisión y al Arzobispado Concepción, que nos permite tener este espacio que genera diálogo, genera cohesión social, porque lo ve mucha gente, y ojalá que de acá salgan muchas luces para terminar con los campamentos. Muchas gracias a ustedes dos. Muchas gracias, monseñor. Gracias, monseñor, por la invitación. Canal 9, Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.